Tiene la palabra el asambleísta Francisco Velasco. Muchas gracias, señor presidente, colegas legisladores y legisladoras. El proyecto de ley orgánica reformatoria del artículo enumerado agregado después del 233 que presenta el colega Vicente Tayano tiene que ver con el afianzamiento. La propuesta del asambleísta Tayano es que se derogue el artículo enumerado agregado después del 233 que dice, digamos, argumentando en virtud que limita el derecho de las y los ciudadanos para acceder a la justicia. Veamos lo que significa esto del afianzamiento, cómo estaba en la ley. ¿Ya? El artículo enumerado efectivamente da cuenta de este término, el afianzamiento. Y son entonces las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución en general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía, que de ser depositada en numerario será entregada a la administración tributaria demandada. La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o sala especializada de la Corte Suprema de Justicia. Y la propuesta de la mesa es, obviamente, si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, no como requisito previo, como estaba, que nos parece inconstitucional, la que en el caso de ser el numerario generará en favor del contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el sujeto activo. Ya, en caso de aceptación parcial, el fallo determinará el monto de la caución que corresponda a ser devuelto al demandante, o sea, si se acepta, y la cantidad que servirá como abono a la obligación tributaria. Si la demanda es rechazada en su totalidad, la administración tributaria aplicará el valor total de la caución como abono a la obligación tributaria. O sea que en ningún caso esa caución, ese dinero entregado, en ningún caso es tarifa, es gasto, en ningún caso se queda con el Estado, sino en el evento de que no tenga la razón el SRI, le devuelve con los intereses respectivos, el Estado le devuelve, y en el evento de que el SRI tenga razón, esa caución le sirve como abono al pago de la multa, en fin, de las obligaciones tributarias que estén demandadas. Ese es, en definitiva, el texto. Como que la Corte Constitucional ya hizo un pronunciamiento al respecto. ¿Qué dijo en el registro? Y esto está publicado, la sentencia de la Corte Constitucional en el registro oficial 285, suplemento del 23 de septiembre del 2010. Textualmente cito, está aquí transcrita textualmente: el afianzamiento en materia tributaria no es una figura que atenta contra la Constitución, ya que persigue un fin eminentemente constitucional y legítimo, que el afianzamiento tributario no constituye un gasto, una tarifa en perjuicio del administrador, toda vez que la misma, o sea, esta caución que dejó la persona jurídico natural es restituida al actor de la demanda en un proceso tributario en el caso de que el mismo obtenga una sentencia favorable, ¿ya? Y finalmente se establece que la caución de ese 10% se presente una vez calificada la demanda y no antes como estaba, lo cual pudiera dejar la duda de que efectivamente para acceder a la justicia se necesita tarifar, se necesita costar. Entonces, si se acepta la demanda, regreso un ratito, solo si se acepta, si se califica la demanda, ahí tendrá que depositar ese 10% y no en el momento de su presentación. Esta es la propuesta entonces de la comisión. Adelante. Aquí estaba, como actualmente está en el lado izquierdo, como ustedes ven, y en el lado derecho, el auto en el que el tribunal acepte el trámite, la acción de impugnación de obligaciones tributarias. En ese auto, cuando acepte, hemos añadido el verbo, o sea, una vez que acepte, de manera que no hay ningún obstáculo, el demandante puede interponer cualquier recurso, y solo si es que le acepta,
se dispone en ese auto que el actor consigne esa caución dentro del término de 15 días contados a partir de su notificación. Y adicionalmente, es una propuesta del asambleísta Ramiro Terán del MPD, él decía que además que no sea esta caución para cualquier persona, sino que para quienes estén reclamando menos de $10,000, es decir, el equivalente a 38 salarios unificados, obviamente no disponga ninguna caución, porque lo que está reclamando va a ser, no es significativo, pero quienes reclamen más de $10,000 sí estén en la obligación de poner. Esta es la propuesta, nosotros hemos acogido del asambleísta Terán, está a discusión, este es el primer debate, ustedes tienen la palabra en ese sentido. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, propuesto por el asambleísta Abdalá Bucaram, es el que tiene que ver con esta medida cautelar del arraigo, ¿ya? El asambleísta Terán propone que se elimine el arraigo, la prohibición de ausentarse. El razonamiento del asambleísta Bucaram es que el artículo 66 dice que la prohibición de salir del país solo puede ser ordenada por juez competente. Adelante. ¿Qué dice el Código Tributario respecto a la prohibición de ausentarse? Ahorita, ¿cómo está? Efectivamente dice que el ejecutor, o sea, el funcionario del SRI que esté cobrando, que es el juez de coactivas, en el mismo auto de pago puede ordenar el arraigo, en fin, las otras medidas cautelares, el secuestro, la retención, la prohibición de enajenar, pero está también el arraigo. Adelante. ¿Cuál es la situación actual, colegas legisladores? La Ley de Fomento y Optimización de los Ingresos del Estado, en las disposiciones transitorias para el cobro eficiente de las acreencias del Estado, agrega en la tercera disposición al final del artículo 942 de esto, ¿quiénes son, a ver, los jueces de coactiva? Los servidores o servidoras recaudadores mencionados en este artículo tendrán la calidad de jueces especiales, denominándose los jueces de coactiva. Es decir, en esta ley se confiere a los funcionarios recaudadores la calidad de jueces, no para que administren justicia, obviamente, no para que dicten sentencias, con el fin de que puedan recaudar, con ese único y exclusivo fin, juez de coactivas. Y además las disposiciones referentes al cobro eficiente establecen que estas reformas se aplicarán en todas las materias que tengan procedimiento en materia coactiva. Se podría concluir que los funcionarios recaudadores en materia tributaria tendrían la calidad de jueces especiales. Sin embargo, atención con esto que es importante. La Corte Nacional de Justicia le elevó a la Corte Constitucional una consulta precisamente con este tema. Le remitió una consulta a la Corte Constitucional a efectos de que resuelva sobre las disposiciones que están sobre el procedimiento coactivo tributario y que consta en la Ley de Fomento, que resuelva que si se aplican para el ámbito tributario o no. En ese estado de la situación está el debate de esta ley, que la Corte Constitucional recibió esta consulta de la Corte Nacional de Justicia para verificar si es que efectivamente si resuelva que las disposiciones sobre la Ley de Fomento Ambiental se aplican para el ámbito tributario o no. El razonamiento que hace obviamente la Corte Nacional de Justicia para su consulta es que está atentando contra algunos derechos fundamentales, en fin, digamos, los razonamientos obvios de quien va a preguntarle a la Corte Constitucional. ¿Qué hemos creído nosotros entonces? Continuar con el trámite de ley contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto, digamos, para no tener que entrar en contradicción, esperar por lo tanto el veredicto de la Corte Constitucional para que una vez que la Corte Constitucional exprese su criterio con respecto a esta consulta que le demandó la Corte Nacional de Justicia, procedamos para ver si procede o no la propuesta del asambleísta Bucaram en el sentido de derogar esa medida cautelar del arraigo o prohibición de salir del país ordenado por los jueces de coactiva. Señoras y señores asambleístas, este es el primer debate, son dos
artículos, dos propuestas de dos compañeros asambleístas y estamos dispuestos, obviamente, como siempre, dado que es el primer debate, a escuchar sus propuestas al respecto. Muchas gracias.